García Moreno no estaba contento con la Constitución porque todavía tenía mucho de liberal, pero bueno, por ahora se dedicó primero a hacer el concordato con la Santa Sede, con el Papa. Entonces mandó un delegado a Roma a verlo a Pío IX, que en esa época estaba pasando un momento difícil porque le estaban quitando los estados papales, que eran enormes, se los estaban expropiando al Santo Padre, dejándole solamente lo que ahora se conoce como la Ciudad del Vaticano, pero realmente era un acto de burla, de atropello al Santo Padre. Entonces, en esa época, Gabriel García Moreno, ninguna nación quería hacer concordato, ni pensaba hacer un concordato con el Papa. Y García Moreno y el Ecuador, la única nación que dijo, yo sí quiero hacer un concordato con el Papa. ¿Y qué decía ese concordato? El gobierno, escribía Gabriel, desea únicamente que la Iglesia goce de toda libertad e independencia de la que necesita para cumplir su misión divina, y que el poder civil sea el defensor de esa independencia y el garante de esa libertad. Miren qué hermoso, el poder civil se comprometía a colaborar para que la Iglesia cumpla su misión divina, salvar a los hombres, ¿no? Y le pidió, por ejemplo, que los obispos se hicieran cargo de ver qué libros se usaban en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y que sacasen todo libro que estaba condenado por la Iglesia en ese momento. También que se reformase el clero. Solamente él decía, como gobierno nosotros nos vamos a quedar con el derecho de oponernos cuando se elija a eclesiásticos indignos o perturbadores. Nos vamos a oponer cuando algún se proponga para obispo algún sacerdote que no sea digno, ¿no? Entonces, el Papa Pío IX estaba feliz, felicitaba a García Moreno, dice así, por su piedad profunda hacia la Santa Sede, su ardiente celo por los intereses de la Iglesia Católica. García Moreno incluso pidió un delegado pontificio con plenos poderes que se encargase de juzgar y de castigar a los sacerdotes indignos o a los obispos indignos, cosa que nadie hacía, que se estaba por acomodación muchas veces. Pío no quería darle ese permiso, no quería enviar un delegado con plenos poderes, pero García Moreno insistió. Si usted no me da ese delegado, yo no puedo poner el concordato en acción, no puedo reformar un país si hay malos pastores. Se comienza por la cabeza, tiene que haber sacerdotes santos. Y él veía que muchos estaban corrompidos, muchísimos. Y gracias también a los gobiernos liberales que metían su uña para dañar a la Iglesia. Entonces finalmente el Santo Padre accede. Bueno, va a tener muchos problemas García Moreno en sus 4 años. Por un lado, entre Perú y Colombia, sobre todo Colombia, el presidente liberal, que quería volver a ser una gran Colombia, una nueva Granada, uniendo Venezuela, Ecuador y Colombia nuevamente, llamándolo los Estados Unidos del Sur. La idea no era mala, pero quería hacerlo este presidente colombiano bajo un gobierno liberal, una constitución liberal, y García Moreno se opuso. ¿Qué otras cosas hizo García Moreno en este periodo? Sobre todo, 3 cosas. Para comenzar, mejoró, por ejemplo, el tema de los empleados. Tenían que presentarse en sus lugares de trabajo a las 10 de la mañana y quedarse allí hasta las 5 de la tarde. Y si faltaban frecuentemente e injustificadamente, perdían su trabajo. Y así se aseguró de que los vagos que estaban en los puestos por acomodación y no les gustaba trabajar, fuesen saliendo y las funciones estatales pasaran a gente honrada, a gente idónea.
Eso le valió no pocos enemigos. También se puso a hacer obras públicas. Comenzó a arreglar puentes, pavimentar calles, embellecer plazas, trazar viaductos, muchas obras aquí en el puerto de Guayaquil, pero nada tan importante como la multiplicación de rutas. En 1862 solamente había 46 kilómetros de camino en todo el Ecuador y los caminos estaban en un estado pésimo, por lo que muchas regiones estaban condenadas a estar aisladas, no progresaban por falta de camino. Entonces García Moreno propuso una obra innovadora de carreteras en toda la nación. Era una obra titánica la que él proponía, que ni los incas, ni los españoles, ni los ideólogos de la revolución fueron capaces de imaginar. De hecho, muchos lo criticaron, decían, esta es una obra faraónica, demasiado grande. Pero él la va a concluir sobre todo en su segunda presidencia. 5 grandes rutas y la más importante, el camino entre Guayaquil y Quito, que dicen muchos que con esa obra, con el camino que él hizo de Quito a Guayaquil, ya bastaba para inmortalizarlo como presidente. Contra aquellos que dicen que los gobiernos estos recientes de la revolución son los que han hecho camino y ninguno anteriormente ha hecho nada. Es una gran mentira. García Moreno también se preocupó de sanear la economía. Jamás el país había podido lograr nivelar sus gastos con los ingresos que tenía en los 30 años de vida. No había control económico en el país. Entonces, aquí entra García Moreno, este gran estadista, logra saldar las deudas del Estado y a los fiscales, a los recaudadores del fisco, tenían que comparecer todos los años ante un tribunal y dar cuenta detallada de su gestión. No podían robar como querían ya. Incluso él, aunque no era pudiente, su salario, la mitad la donaba al Estado y la otra mitad la daba a obras de caridad. No la mandaba a bancos extranjeros. Y la organización de las Fuerzas Armadas, que también eran un desastre, ¿no? Aunque no era militar, él conocía muy bien el arte, había batallado también con los militares y veía el desastre de los militares en el Ecuador. Por eso decía, o mi cabeza ha de ser clavada en un poste, o el ejército ha de entrar en el orden. Entonces comenzó a luchar contra la inmoralidad que había en el ejército, el latrocinio, la prepotencia, encarcelando jefes, oficiales y soldados corruptos. Le valió muchos enemigos, ciertamente. Una vez que acabó esto, comenzó lo que él quería hacer sobre todo, la formación de una cristiandad, ¿no? Una sociedad cristiana. Y él sabía que había que comenzar por la educación, que los masones habían trabajado para que las escuelas fueran laicas, deformando la cabeza de los ecuatorianos. Como él carecía de medios todavía para hacerlo, lo que sí comenzó haciendo fue llamando a congregaciones religiosas de Francia para que ayudasen en la educación. Por ejemplo, los hermanos de la Salle vinieron, y de ahí va a salir un santo hermano Miguel, ¿no? Las Madres del Sagrado Corazón, las Hermanas de la Caridad, creando escuelas, colegios secundarios. La universidad se le encargó a los jesuitas, que eran los sacerdotes más cultos y más preparados, para que de esas universidades salieran enjambres de profesores para fundar nuevos colegios en Guayaquil, en Cuenca, porque la universidad solamente la pudo fundar en Quito por el momento. Así se cumplió lo que él había dicho 10 años antes a los jesuitas cuando fueron expulsados. En 10 años cantaremos el Te Deum nuevamente en la catedral. Así entraban gloriosos los jesuitas nuevamente a Quito. Pidió al Papa también la creación de nuevas diócesis porque los sacerdotes estaban muy solos, había poquitas diócesis y era un país muy grande, muchas extensiones. Entonces se crearon las diócesis de Ibarra, de Riobamba y de Loja. Y cada obispado tenía que tener seminarios
y formar nuevos sacerdotes, buenos sacerdotes, para santificar este país. Cuando García Moreno terminó su primer presidencia, le entregaron una medalla de oro las corporaciones de Quito, que estaban compuestas de obreros, propietarios, ciudadanos distinguidos. Y esta medalla de oro decía: a García Moreno, modelo de virtud, como recuerdo de los servicios hechos a la patria. Siempre había algunos que se quejaban, sin embargo, ¿no?, que querían que se los juzgase por sus obras arbitrarias. Era el único gobierno del Ecuador que no estaba sometido en toda Hispanoamérica a las sectas masónicas. Por eso, con esto termino, recuerdo del Apocalipsis, aquella visión que tiene San Juan cuando el Cordero abre el libro de los 7 sellos, y del primer sello salen 4 jinetes, y uno de ellos, el primero, va en un caballo blanco. Se les ha dado un arco y una corona, y sale venciendo y para vencer. Los intérpretes del Apocalipsis, muchos de ellos dicen que se trata del poder político cuando estuvo al servicio de la Iglesia, que ayudó a propagar la fe con el arco, o mejor dicho aquí, con la espada de García Moreno, y de tantos reyes que hubo que trabajaron en la Edad Media, en la mal llamada Edad Media, en la época de la cristiandad, trabajaron como San Luis, rey de Francia, usando también la fuerza para la propagación del Evangelio. Lamentablemente, nosotros somos rebeldes, como podemos ver. García Moreno intentando hacer un país unido, bajo una misma fe, llena de paz, y siempre los rebeldes por dentro y por fuera, ¿no? Por eso era necesaria la espada, era necesaria la fuerza, no de parte de la Iglesia, pero sí de parte del poder político. Y eso García Moreno lo sabía muy bien. Pidámosle a San Luis, ¿no?, que nosotros también amemos a la Iglesia como García Moreno la amó, y recemos por nuestros gobernantes para que ellos tomen conciencia de que no hay prosperidad en un país si Cristo no es Rey en todos los órdenes. Que la Virgen nos bendiga.